10:35, estamos hasta las 12 en Civilización y Barbarie. Hoy es jueves, es día de biografías. Para eso está Fernando Mele. Buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. A ver, el primer día trajiste a Julio César. Sí, nos fuimos como en unos años antes de Cristo. Y después a Sor María Ludovica. Ajá. ¿Para dónde es que vamos a agarrar? Estuvimos en Europa y muy atrás en el tiempo. Ajá. Estuvimos en Argentina y muy acá en el tiempo. Volvemos a Europa. No tan atrás en el tiempo, un poquitito más acá. Más o menos hablamos del año 1200. Más acá, pero Tampoco es que fue la semana pasada. Comenzamos la historia con 3 hermanos. Moe, Larry y Curly. No, otros hermanos. Ajá. Andrea, Nicolás y Mateo. Andrea, Nicolás y Mateo. Esto es Italia. Andrea Barón, digamos, Barón, como bien le gusta a los italianos. Italiano. Andrea, el mayor de ellos, se estableció en Constantinopla a comerciar. ¿Por qué? Año, dijiste, 1230 y Constantinopla, pico. todavía Imperio Romano de Oriente. Sí, señor. Llamado también Imperio de Bizancio. Imperio de Bizancio. Este señor había nacido en la República de Venecia. La República de Venecia por aquel entonces era un estado independiente. Claro que sí. Y era una de las principales potencias comerciales, imaginemos. Navegante. Venecia, Constantinopla, comercio. Sí, circulaban mucho por tierra todavía. Ajá. Lo que había sucedido era que el Imperio Mongol, aquel creado por el gran Genghis Khan, sí, había conquistado mucha parte de Asia de Occidente, lo que hoy es Uzbekistán y toda esa zona, sí, había conquistado. Entonces había muchísimo comercio con Constantinopla. Entonces Andrea, que le estaba yendo muy bien con el comercio, le dice a sus 2 hermanos, Nicolás y Mateo, vengan para acá, tengo para ofrecerles trabajo, les va a ir muy bien con el comercio. Nicolás y Mateo dicen, vamos, agarraron una galera, no para ponerse en la cabeza, sino un barco. Ah, qué elegancia para ir a vender cosas con galera, pero no. En 1253 sí, partieron con madera, hierro, lingotes forjados, grano, tejidos de lana, carne salada y muchas cosas más para comerciar en Constantinopla. Desde Venecia. Desde Venecia. Nicolás dejó a su esposa embarazada. No. No se hace eso. No se hace eso, Nicolás. Se la dejó igual. Y en 1254, pocos meses después de haber partido, nació su hijo. Parió la señora. Y les voy a dar el nombre, ustedes me dirán el apellido. Marco, ¿cómo se responde a eso habitualmente? Veneciano, Marco, 1200, Polo. Marco Polo. Esa es la historia de hoy. Se sabe muy poco de este señor. Tiene una calle en Pinamar. Sí. Eso sí. Y tiene un juego con su nombre que suele jugar los niños. Se crió entre comerciantes, quedó huérfano de madre de muy chiquitito, se crió con una tía. El padre en Constantinopla. Y el pibe correteaba por ahí y andaba por las calles de Venecia y poco se sabe de él. Su padre y su tío seguían comerciando allá en Constantinopla, en Europa del Este. En 1962 se prepararon para regresar. 1262, perdón, disculpa. Eran viejísimos, ¿no? Sin embargo, esta fue una guerra entre reyes mongoles. Ajá. Ellos tenían que venir al oeste. No podían venir hacia el oeste, entonces ¿qué hicieron? Se fueron más al este todavía y se fueron a lo que hoy es Uzbekistán y siguieron comerciando un tiempo más. Estos 2 señores, los padre y tío de Marco Polo, estuvieron 3 años en la ciudad de Bujara, que era bien en el corazón de Asia, y un día reciben una invitación de el nieto de Genghis Khan, quien era ahora emperador del Imperio Mongol, que era Kublai Khan. Kublai Khan les dice, vengan señores, quiero hablar con ustedes. Kublai Khan no conocía a ningún europeo y tenía mucha curiosidad por el cristianismo. Entonces le dice, venga que quiero hablar con ustedes. Para que tengan una idea, el Imperio Mongol se extendía desde la mitad de Rusia, si trazamos una línea horizontal, y hasta el sur, hasta la India, y desde lo que es la China, desde el Océano Pacífico, hasta la mitad de Europa. Es decir, todo Asia, gigante. Sin contar prácticamente todo Asia menos Siberia. Y la Exacto, India. Menos Siberia y Japón. Claro. Todo lo demás era parte del Imperio Mongol, que era el gran imperio creado por Genghis Khan, y por eso su fama. Tras un año de viaje llegaron a reunirse con el emperador, y el emperador le dijo, tengo mucha curiosidad sobre ustedes, quiero que me traigan a 100 sacerdotes de su religión y que tengan una confrontación, un debate con mis sacerdotes. Si sus sacerdotes convencen a mis bonzos, así se llamaban sus monjes, de que su religión es mejor que la mía,
yo y todo mi pueblo vamos a ser cristianos. Es decir, esto podía cambiar la historia del imperio. Sí. ¿Qué dijeron estos tipos? No, bueno, vinimos a vender cosas. Nosotros vinimos a vender cosas, no teníamos pensado esto, pero bueno, si usted, emperador, nos lo pide, y además quiero otra cosa más, le dijo. Quiero aceite de la lámpara del Santo Sepulcro, para demostrarles que yo soy un tipo muy abierto. También le vamos a traer el aceite. Una cuestión muy rara. Los tipos, otra vez, volver a Venecia y después ir a entrevistarse con el Papa, le mandó convencer 100 sacerdotes. Convencer 100 sacerdotes. No, sí, si el Papa los mandaba no les iba a quedar otra. Les envió una carta para el Papa, el emperador mongol. Sí, por supuesto. 3 años de viaje, llegaron a Venecia. Llega el papá con el tío de Marco Polo y lo conoce finalmente. El pibe ya tenía 15 años. Esto pasó largo tiempo comerciando en Asia. Lo vio por primera vez, tenía 15 años, se quedaron 2 años esperando porque el Papa había muerto, Clemente IV, y había que darle la carta al Papa para que le mande a los 100 sabios de la religión cristiana. Nicolás se casó de nuevo, y otra vez, con su esposa embarazada, se cansaron de esperar al nuevo Papa y se fueron otra vez a China. Otra vez, como dijimos, dejó a la mujer embarazada. Y esta vez se lo llevaron a Marco. Marco Polo comenzó a los 17 años su primer viaje, se fueron a Acre, una ciudad de Israel, para entrevistarse con Teobaldo de Piacenza, que era la mano derecha del Papa muerto, y decirle, mira, Teobaldo, tenemos una carta para el Papa, el emperador mongol quiere que le mandemos a 100 tipos, pero nosotros como que no tenemos muchas ganas, entonces danos un escrito para poder zafar de esta cuestión. Lo que sí, danos un poquito de aceite de la lámpara del Santo Sepulcro. Consiguieron eso y dijeron, bueno, vamos a China con el aceite y con la carta diciendo que el Papa ha muerto. En el camino se encuentran con una guerra, se bloquean las rutas y en ese bloqueo tienen que quedarse un tiempo en la mitad de Asia. Les llega una carta, señores, hay nuevo Papa. ¡Ta madre, tenemos que volver! Habemos Papa, tenemos que volver a entrevistar al Papa para pedirle a los 100 tipos. Vuelven a entrevistar al Papa. Era Gregorio X. El Gregorio X, Teobaldo, que había sido la mano derecha del Papa anterior. Teobaldo, Gregorio, necesitamos 100 hombres porque el nieto de Gengis Khan nos pide 100 hombres. Bueno, acá tenés 2. De 100 a 2 hay una pequeña diferencia, pero bueno. Se embarcaron a buscar al nieto de Gengis Khan, Marco Polo, un hombre muy curioso que describía mucho todo lo que sucedía a su alrededor y tomaba notas de todas las cosas raras que veía. Llegaron sin los 2 sacerdotes, porque los 2 sacerdotes en la primera que vieron peligro dijeron, muchachos, nosotros no volvemos. Llegaron a entrevistarse con Kublai Khan, le dieron el aceite, le dijeron, no tenemos a los sabios. Y Kublai Khan, el emperador, dice, ¿quién es este tipo que está acá? Este jovencito de apenas 20 y pico de años, tan curioso y que habla tan bien. Es Marco Polo, es mi hijo, dijo su padre, lo dejo a su servicio. Está bien, dijo Kublai Khan, y lo adoptó como empleado de Kublai Khan. Que se quedó 17 años como servidor del emperador mongol. Tuvo muchos cargos políticos, el más importante de ellos fue gobernar una provincia del imperio llamada Jiangsu durante 3 años, y viajó mucho por su curiosidad. Marco Polo era un tipo muy curioso. Si escuchamos la historia, era un chamullero bárbaro, porque no era él el que hacía efectivamente los viajes. El que viajaba era el viejo, y él lo acompañaba. Sin embargo, ahora vamos a ver por qué trascendió tanto en el tiempo y no su padre. Perdón, Fer, en Netflix está la serie de Marco Polo. Hay una serie de Marco Polo, exactamente. La primera escena de la serie de toda la temporada es esa, cuando el padre lo deja. Lo deja. La primera escena. Lo deja al servicio del emperador. Lo deja ahí con el emperador. El padre y el tío siguen comerciando por Asia. ¿En Netflix? Sí. Les dije, acabo de poner Netflix y todavía no lo miré. Te vas a volver loco. Dicen que es muy buena, además. La serie yo no la vi, pero dicen que es muy buena. Además, creo que es producción propia de Netflix, lo cual es mejor aún. Ajá. ¿Qué le llamó la atención de Asia a Marco Polo? Las calles eran muy amplias. En Europa era todo muy chiquitito. Todo aquel que conozca, al menos haya visto una foto de Europa, sabe que las calles son muy chiquititas, sobre todo lo antiguo. La policía circulaba por la noche, cosa que no sucedía en Europa. Había carruajes públicos, había puentes para que los barcos pasasen por abajo. Todo esto no se conocía en Europa, estamos hablando del año 1200, y esta fue la gran particularidad de Marco Polo, llevar de Asia muchas cosas que en Europa no se conocía. Y además, creo que la cosa más importante,
Lo de los espaguetis es mentira, si alguno lo ha escuchado alguna vez. Se dice que Marco Polo llevó los espaguetis de Asia a Europa. Sin embargo, en Grecia ya se conocían desde la antigüedad. Fue que comerciaban con un papel. La moneda. La moneda. Una cosa que no se conocía. Inventada por los fenicios. Exactamente. Ya en el imperio mongol se estaba utilizando la moneda. Y Marco Polo describe que comerciaban a través de un papel. Y allí es que comienza a difundirse en Europa y a establecerse la moneda en billete en papel. Esto fue una de las grandes particularidades. Después de trabajar mucho tiempo para el emperador... Y hasta antes de eso, que era trueque, ¿cómo Sí, era todo trueque? trueque. Sal era... Claro, de ahí viene salario. el término salario. Salario y además el Se mito... apoyaban la mesa porque... No, el mito de pasarse de mano en mano la sal, Claro. que da mala suerte, es porque si yo te tiro sal así en la mano, Se se cae. Te cae, claro. Entonces se apoyaba la sal. Sí. Después de mucho tiempo de estar a su servicio, los tres dicen, che, nos queremos volver, ya estamos hartos de esta China. Además, el emperador se va a morir y cuando venga otro, nosotros tenemos muchos beneficios y nos van a cortar la cabeza, se nos van a acabar los víveres. El tema es que no los quería dejar ir, tenían que inventar una buena excusa. ¿Qué sucedió? Argón, el emperador de Persia, que era primo del emperador mongol, viste que ahí quedaba todo entre familias, había enviudado. La mujer, su último deseo antes de morir era: tu futura esposa será designada por el emperador descendiente de Genghis Khan. Entonces Kublai Khan dijo, bueno, yo tengo acá a una chiquita de 17 años que se llama Kokachin. Chiquita, le dijo. Sí. Toma, vamos a Kokachin. mandársela para que sea la Es mujer delito, sí. del emperador persa. Bueno, la podemos apelar después, vamos a ver si delito. Y además tardaron tanto en llegar que... Cuando llegaba ya tenía 18. 18. Claro, ya tenemos 4 años. Ahora sí. La mandaron. Los Polo dijeron, esta es la nuestra. Aprovecharon, nosotros nos ofrecemos para esto, A llevarla. a llevarla. En realidad se querían volver a Venecia, ellos ya estaban medio cansados de... Y ahí inventaron el remis. Y ahí inventaron el remix, exactamente. Y Marco Polo acababa de volver de la India y había descubierto que pasar por el mar, bordeando todo el triángulo que forma la India, Sí. era mejor que ir por tierra en donde había muchas guerras. Ese fue uno de los descubrimientos de Marco Polo, sí. Y la llevaron. Llegaron a Persia, el emperador Argón se murió. ¿Y ahora qué hacemos con la piba? Nosotros no queremos volver a Venecia. No des idea, Fer. Tenemos una piba de 17 años. ¿Qué hacemos con ella? No, encontró una solución muy fácil. La casaron con el hijo. Con el hijo de Argón. Claro, con el hijo de Argón. Toma, acá tenés, le dejamos a la piba, pum, nos volvemos. Ya está, volvieron a Venecia. Llegan a Venecia... Ah, por eso ya no volvieron nunca más a... No volvieron nunca más a el Persia, Imperio Mongol. el Imperio Mongol, no, ya estaba, además, se estaba por morir el emperador, iban a tener problemas, no. Pero ¿qué pasaba? Ya eran viejos. Nicolás y Mateo, el padre y el tío de Marco Polo, eran viejos, y Marco Polo tenía 42 años. Ya era bastante grande para la Tocaron la puerta, imagínate. Sí, ¿quién es? Marco, Nicolás y Mateo. No, ustedes se murieron, ¿Quién? hace 20 años que no vienen. Un fantasma. No los reconocieron, sin embargo hicieron una fiesta, exhibieron las cuestiones que habían traído de Asia y, bueno, fueron muy bien recibidos. Y empezaron a comerciar de nuevo, con muchas más habilidades y mucha moneda, tenían mucha plata. ¿Qué dijo Marco Polo? Yo voy a hacer un barco. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre Venecia y Génova. Entonces yo voy a ir a la guerra como capitán de un barco. Era un burro en la guerra. Y lo terminan secuestrando y lo meten preso. Otra vez. Lo meten preso ¿Para qué, no? y lo llevan también. lo llevan a Génova y lo meten en un calabozo. En un calabozo en el que comienza a contar todas las historias de lo que él había vivido. Nadie le cree. Sin embargo, hay un señor, un escritor que es Rustichero de Pizza, que dice, tu historia es muy interesante, amigo, yo la voy a escribir. Y empieza a escribir todo lo que le contaba. Marco Polo le pide al padre que le mande todos los escritos que él tenía, que anotaba muchísimo en sus viajes, era un tipo muy curioso y muy buen descriptor. Era un chamullero bárbaro. Esto que quede claro entre nosotros, era un chamullero espectacular y por eso era tan bueno en las funciones políticas. Empezaron a escribir y así es como surge la descripción del mundo, o el libro de Marco Polo, o el libro de los maravillas, o los viajes de Marco Polo, o como ustedes quieran llamarlo, porque tuvo múltiples nombres, esta historia, que es por lo que Marco Polo se hizo famoso, por contar lo que sucedía en China y que nadie conocía hasta el momento, porque no se viajaba tanto a Oriente. Marco Polo queda en libertad, vuelve a Venecia, hace publicar este libro, que lo consideran como un libro de pura fantasía, no le creen mucho lo que sucedía en Asia, vuelve al comercio, se casa, tiene 3 hijas y su vida transcurre en la más absoluta normalidad. Muere en el atardecer del 8 de enero de 1324. Marco Polo
Algunos debaten si es el 8 o el 9, porque en Venecia el día cambiaba cuando caía el sol. Y él muere más o menos en ese momento, así que no se sabe bien qué día es. Para nosotros el 8, para los venecianos el 9. ¿Y cuál fue el legado de este hombre y por qué es tan conocido? 150 años después, Marco Polo había dicho: un gran océano baña la costa oriental de la China. 150 años después, un señor dice: y si hay un océano de la derecha y hay un océano de la izquierda, si yo voy hacia la izquierda, llego al océano de la derecha de aquel lado. Un tal Cristóbal Colón. Un tal Cristóbal Colón, que se sabe, en su barco, tenía el libro de Marco Polo, que describía todo Asia. Además, dijimos, instauró la moneda en Europa. No la instauró, pero a partir de lo que él contaba fue que empezó a comercializarse con moneda, y el tipo viajó 24.000 kilómetros a lo largo de 24 años. Para aquel entonces, muchísimo. Iba a Europa y además los viajes eran eternos, tardaban 3 o 4 años en ir de un lugar a otro. Para llegar al emperador tardaban 1 año en hacer un tramo muy cortito. Y el tipo dijo: conocí una fuente de la cual se emana aceite que no puede ser utilizado como alimento, pero que es un excelente combustible. Además de curar el petróleo. Un visionario para su época que, como dijimos, en cuanto a los viajes, no fue tan destacado él, sino su padre era el más viajante y el que tuvo mucho contacto con el emperador. Sin embargo, él era un gran chamullero. Fue el que lo hizo saber. Y a partir de escribir un libro que describía todo lo que sucedía en la China, en el imperio mongol de aquel entonces, instauró muchas cosas en Europa y además potenció el descubrimiento de América. Potenció el descubrimiento de América, le dio pie a Colón para pensar: y si voy para aquel lado, para Occidente, tal vez llego por el lado de Oriente, la Tierra es redonda, decía. Sin embargo, conoció América y acá estamos nosotros. Muy interesante. Por todo eso es que... ¿La probamos? Sí. ¿Cuánto? Sí. Está bien. Hasta el jueves que viene está aprobado. Muy bien. Por todo esto que cuando te subís a la góndola te pasan por la casa de Marco Polo. Exactamente. El gondolieri y en el que le pase y le muestre. Casa de Marco Polo, como decíamos, se hizo una gran fiesta cuando él llegó, porque venían con mucha teca de aquel lado. Además, el emperador le había dado lingotes de oro para que tirar para arriba. Se hizo una gran fiesta en la que nadie creía que habían estado en Asia, hasta que se sacaron las vestiduras. Habían hecho unos trajes especiales que estaban todos repletos de joyas. Que decían Made in China. Me decían Made in China. Y esa es la historia de Marco Polo. Buenísima, Fer. Te esperamos el jueves que viene. Aquí estaré. Fernando Mele, los jueves, biografías. Hoy tocó Marco Polo y aprendimos